Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Estos son los libros del doctor René Santizo Fión. El tema que vamos a platicar con él hoy es del agotamiento, agotamiento en el trabajo, agotamiento mental. Él nos va a explicar, el doctor nos va a explicar y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a todos y todas los que nos escuchan y nos ven aquí queriendo aprender y seguir pensando con pensamiento crítico sobre diferentes aspectos desde diferentes puntos de vista. Doctor, ¿cómo podemos tratar este cansancio? Bueno, Edgar, este tipo de enfermedad de cansancio mental en el trabajo le llaman comúnmente burnout, o sea, un hombre, burn es quemado. Entonces, un hombre quemado, un hombre cansado, agotado, desganado, que ya no quiere trabajar. Es una epidemia actualmente en el mundo y en el mundo anglosajón le llaman quemado. Burnout es la traducción en inglés a español en quemado. ¿Qué es quemado? Que se cansa uno, ya se agotó, ya no quiere hacer nada en el trabajo. Pero entonces la pregunta es ¿por qué va? Entonces lo que tratamos de hacer aquí precisamente es tratar de analizar este tipo de nuevas enfermedades desde diferentes perspectivas. La perspectiva filosófica, la perspectiva religiosa, la perspectiva científica, porque este análisis transdisciplinario de diferentes puntos de vista nos amplía en el panorama y nos hace entender un poquito mejor qué es este tipo de enfermedad, cómo la podemos tratar y cómo la podemos prevenir. Por eso es importante comenzar tal vez considerando la perspectiva filosófica. Si nos acordamos de Wittgenstein, lo que dice sobre las palabras y las cosas, dice que las palabras y las cosas tienen muchas interpretaciones. Entonces, las palabras tienen muchos sinónimos. Entonces, ¿qué sinónimos hay del burnout o del agotamiento? Está el surmenage, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando estábamos estudiando cirugía, estaba en el segundo año de cirugía, estábamos en el Hospital General de Accidentes. Yo era el encargado del intensivo, pero era mucho el estrés. Había que decidir a quién dejaba uno ahí, a quién sacaba, y el que sacaba se moría, no habían ventiladores, había una guerra, había bombas y camiones con gente muerta y gente viva, que había que escoger a quién salvar y a quién vivir, ¿va? Entonces, era mucho estrés, mucho cansancio, uno pasaba intensivo, hacía turnos de 36 horas seguidas porque no había muchos residentes, y salía uno y salía a turno y salía a trabajar afuera y salía, pues entonces un cansancio enorme, un estrés enorme. Y me acuerdo que yo había estado 3 o 4 meses en el intensivo de corrido y me tocó pasar a otro servicio, donde estaba yo más tranquilo, supuestamente. En ese compañero que pasó por el intensivo, todos pensamos que le dio un surmenage, colapsó, ya no pudo trabajar, se tuvo que retirar. Ya no siguió ni queda estudiando medicina, creo, cirugía. Entonces me regresaron a mí, ¿va? Entonces decía yo, pucha, acabo de salir. Entonces, ese tipo de estrés tan fuerte lo puede hacer colapsar a uno. Y Wittgenstein, desde las perspectivas diferentes, nos da la razón, tiene la razón al pensar que el burnout se puede entender como el surmenage que decíamos antes. Es una palabra francesa que significa cansado, agotado, desganado. Pero también le podemos llamar desgastado, cansado, con pereza, con fatiga, con estrés, colapsado o con desánimo. Esta perspectiva filosófica de los diferentes sinónimos del uso del lenguaje en el mundo natural del ser humano, nos dice que hay diferentes formas de interpretarlo, hay diferentes grados de interpretarlo, pero ¿qué es lo que lo causa? En un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, de un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que estudió toda su vida en Alemania, ahora está escribiendo muchos libros sobre filosofía, nos dice que esa sociedad del cansancio es autoinfligida.
Es lo que decía Jung, después vamos a hablar de Jung cuando entramos a ciencia. Y es autoinfligida porque nosotros mismos nos comenzamos a comparar con las demás personas. Y eso tiene mucho que ver con el Internet, con los teléfonos celulares, con toda la tecnología actual, porque siempre nos queremos comparar con los otros, que el otro es más feliz porque subió fotos más bonitas en el Internet o en el TikTok o en el WhatsApp o en lo que sea, que el otro tiene más dinero, que el otro está más flaco, que el otro está más bonito, que el otro está más joven. Entonces comenzamos a comparar, dice Jung Han. Y ese autocompararnos nos hace comenzar a trabajar más, tratando de alcanzar algo, una utopía que nunca la vamos a alcanzar. Nunca vamos a tener dinero como Bill Gibson o como aquel cuate de Tesla o como los de WhatsApp o los dueños de Facebook. Nunca. Entonces, si nosotros nos comparamos con ellos y queremos tener lo que ellos tienen, nunca vamos a ser felices. Entonces, es lo que dice Byung-Chul Han sobre la sociedad del consumismo y sobre la sociedad del cansancio, es que nos encontramos cansados de tanto perseverar por alcanzar cosas materiales, y también lo que es el budismo, ¿va? Y nos aferramos al mundo material queriendo competir con los demás. Y esa competencia con los demás nos lleva a cansarnos y ese cansancio nos lleva al burnout y al cansancio laboral. Aunque hay otros factores, no solamente el económico, macroeconómico mundial, sino que hay factores también en la institución, por ejemplo, en el Seguro Social. Te voy a contar nuestro caso en el IX. El jefe de departamento, el director del hospital, el jefe de servicio, los compañeros, los estudiantes, las enfermeras y el ambiente tóxico. Este tipo de burnout está relacionado con el ambiente laboral. Es un estrés manifiesto severo producido generalmente por un ambiente tóxico en el cual la persona ya no logra seguir adelante y se vence y se da por perdido y se da por colapsado. También tiene mucho que ver con las personas y con los caracteres que cada quien tenemos. Hay unos que somos más fuertes, otros que somos más débiles. Pensábamos que éramos un diamante en bruto bajo presión que nos haría mejores y muchas veces esos diamantes se rompen. Entonces, la generación de cristal, el libro que se llama La generación de los idiotas, no creo que eso, pero así dice, es la generación actual que son muy débiles. ¿Será que son débiles? ¿Será que las circunstancias culturales nos llevan a eso? ¿Será que la sociedad del consumo y del cansancio de Byung-Chul Han tienen razón? ¿Quién tiene razón? Es lo que dice también Zizek en un libro que se llama El sublime objeto de la ideología. Y es una neurosis cultural que nos hace obsesionarnos por el dinero, por el poder, por la política, por el estatus económico. Entonces, las ideologías que habla Zizek son esas: la política, la religión o la ciencia. Estamos neurotizados o estamos hipnotizados porque creemos que la verdad la tiene la ciencia, porque creemos que la verdad la tiene la religión, porque creemos que la verdad tiene la filosofía. Pero tanto la filosofía como la economía, como la política, como la cultura o como el dinero son constructos abstractos mentales, son verdades sociales que nos cohesionan como individuos, pero no son verdaderos 100%, ¿verdad, Dios? Lo demás son verdades humanas. Las verdades humanas son imperfectas. Consecuentemente te pueden modelar, cambiar, mejorar, ir para adelante, pero tienen sus defectos. Las religiones tienen sus defectos, la política tiene sus defectos, la economía tiene sus defectos. Todo lo que es verdad humana, esa verdad que nos hizo diferentes de los animales, son esos constructos mentales abstractos que nos hacen hacer el lenguaje, que nos hacen hacer las matemáticas, que nos hacen hacer la escritura, que nos hacen hacer las culturas. Esas culturas son independientes de cada cultura. El lenguaje, ¿cuántos lenguajes hay? Las matemáticas, aunque es una, no es perfecta. Tiene sus bemoles también. Tiene sus errores también la matemática. Igual que la física. Los límites de la física son los agujeros negros, el Big Bang, el Big Crunch, la fuerza nuclear débil y fuerte. O, por ejemplo, la materia y la energía oscura del universo. No sabemos, todas esas cosas no sabemos qué son. Estos son los límites del conocimiento humano que no son verdades. Tenemos que averiguar qué son. Entonces, ni la física ni la matemática son perfectas. Entonces, todo lo demás que hace el ser humano es imperfecto. Todas las verdades son imperfectas. Entonces, tenemos que autoevaluarnos, deconstruirnos para buscar las verdades que nos hagan felices, que nos hagan vivir mejor a nosotros, nuestros familiares, amigos, vecinos y el planeta.
Entonces, aunque las verdades no son totales y absolutas, busquemos las mejores verdades económicas, filosóficas, científicas, culturales, lenguaje, etcétera, para sentirnos mejor nosotros y los demás. Entonces, si sé que en su libro, El sublime objeto de la ideología, dice eso, que la cultura es una ideología, una moda es una ideología, unos lentes son una ideología, los pantalones, los zapatos y la moda de la ropa es una ideología que pasa de épocas, ¿verdad? Antes había pantalones acampanados, después habían pantalones cortos, después pantalones a la cintura, después pantalones que dejaban afuera de las nalgas, en fin, tantas cosas que han ido cambiando. Por eso la filosofía es importante para analizar ese burnout, que nos hace ver que ese tipo de burnout pudo haber estado desde la época de piedra. Alguien se agotó, se cansó, se convirtió en un zombie sin intención de trabajar y vivía por vivir y se murió sin un sentido de la vida, dice Jung. El alma, la Jung, después hablamos de eso, es el sentido de la vida, el por qué vivir. Entonces, si perdemos el sentido del trabajo, no tenemos por qué trabajar. Ya no queremos ni el dinero, porque el dinero no es suficiente, porque no, que no nos hace estar igual que Mel Gibson, que no sé, cualquiera de esos artistas, ¿no? Doctor, a esto, digamos, ese agotamiento laboral, también sumémosle la salida a trabajar, irse a meter uno a todo eso, los problemas. Pero ¿esto en qué puede desencadenar, doctor? ¿Puede uno enloquecer, morir de algo o qué? Sí, porque el falta de entusiasmo por trabajar desde el punto de vista religioso es un pecado, es la pereza. Pero la pereza ¿en qué sentido? ¿Que estoy cansado y tengo que descansar? No, esa es una pereza natural, pues estoy cansado, ir a descansar. Pero una pereza patológica, una pereza que se vuelve una obsesión, una pereza que es mala desde la perspectiva religiosa para las principales religiones de la humanidad, nos pueden dar cuenta de que en el cristianismo la pereza es un pecado y la virtud de la diligencia, en ponerse las pilas, el ir a trabajar. En el judaísmo, por ejemplo, en la Mishnah, dice que la pereza promueve la enfermedad mental y física. Una enfermedad mental y física que la puede llevar a la depresión. Una enfermedad mental y física que la puede llevar al suicidio o al asesinato del jefe que le cae mal. Entonces puede tener consecuencias graves en el cristianismo, en el judaísmo y también en el islam. En el Corán y en los hadices dice una oración muy interesante que dice, oh Alá, busco refugio en ti de la incapacidad y de la pereza. La pereza es un vicio para el islam, lo mismo que para el budismo. El budismo dice que la pereza es el apego a la comodidad, esa falta de energía que induce a una indulgencia al placer sensorial. Se ha hecho la hueva y me pela todo el planeta entero y dejo de trabajar. Un rato está bueno, pero toda la vida se va a morir deprimido. Entonces, eso predispone a la procrastinación, a dejar todo para mañana, pasado mañana, otro día, ya no hago nada. Y su contrario, en el budismo se llama virya, y es un esfuerzo para ser contingente y estar trabajando constantemente y salir avante. Eso es bueno para la salud física. Uno tiene que estar en un equilibrio físico, mental, social y espiritual, incluyendo lo laboral, pero sin olvidar lo familiar, sin olvidar lo social, sin olvidar lo físico y la alimentación, porque el justo medio de ese tipo de equilibrio físico, mental, social y espiritual, aparte de la salud, le va a dar el bienestar y le va a dar la felicidad. Entonces, usted me pregunta, ¿hasta dónde nos puede llevar ese tipo de desapego al trabajo o depresión en el trabajo o estrés en el trabajo o desánimo en el trabajo? Lo puede llevar a la muerte, lo puede llevar a la depresión, lo puede llevar al asesinato o al suicidio. Estamos hablando de casos extremos, ¿no? La mayor parte no, pero unos pocos sí. Entonces tenemos que ver la intensidad y la gravedad de esta enfermedad que se conoce ahora como burnout, que es algo común y que miramos en la televisión, en la radio, en las noticias. Más es un término anglosajón, pero también lo vemos en Latinoamérica. Hay estadísticas que dicen, sobre todo en el ambiente laboral de salud, y lo que está pasando ahorita en el Roosevelt, que se están amenazando de muerte. ¿Cómo creen que vive esa gente ahí? Los residentes y toda la gente que está amenazada.
¿Creen que van a trabajar así contentos? No, se deprimen, se angustian. Y sobre todo trabajando en un medio donde uno tiene que supuestamente llevar a la gente a la vida, sacarla de la depresión, sacarla de una herida cardíaca, sacarla de una herida espiritual, mental o social. Uno como médico debería ver todo. Los componentes físicos, mentales, sociales, espirituales, debería estudiar uno psicología, psiquiatría, filosofía, ciencias, matemáticas y todo, para entender más o menos cómo puede pasar eso, ¿no? Doctor, y de una perspectiva científica. Bueno, eso es muy interesante, Edgar, porque ¿qué es eso de el agotamiento laboral? Una despersonalización, que una indiferencia hacia el trabajo, donde me pela lo que todos hagan, ya no me importa lo demás, si puedo hago lo mínimo posible y trato de sentirme como que soy un ladrillo en la pared, decía Pink Floyd. Ahí está una gente más que no hace nada y entre menos haga mejor para sobrevivir, que le paguen su mensualidad y le pierde interés al trabajo. ¿Qué es eso? Esa es una emoción. ¿Y qué es una emoción? Una emoción bajo los términos de las neurociencias actual es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Una relación de un ser vivo con su entorno. Y esa relación de un ser vivo con su entorno lo podemos poner en dos ejes. Un eje horizontal entre bienestar y malestar y un eje vertical con alta y baja energía. Entonces, un estado de bienestar con alta energía, ¿qué es? Alegría. Un estado de bienestar con baja energía, ¿qué es? Calmado, tranquilo, relajado. Un estado de malestar con alta energía, ¿qué es? Rabioso, eufórico, mal encarado, estresado. Y un malestar con baja energía, ¿qué es? La depresión, el burnout, la tristeza y la angustia. Los nombres que nosotros le ponemos a las emociones son como los interpretamos en base a la información de lo que recordamos, de lo que vivimos, de lo que esperamos, de lo que sentimos. Y toda esa información la agarra el cerebro y la interpreta, pero a la velocidad de la luz y nos hace pensar en cómo reaccionar para sobrevivir. Entonces, ese malestar con baja energía es el burnout. Esa depresión de malestar con baja energía es el burnout. Ese desapego, no sé, desinterés, desánimo y fatiga, que es malestar con baja energía. Entonces, por eso las neurociencias actuales comentan que tanto las emociones como la conciencia es lo mismo la relación entre el ser vivo y el entorno, y puede tener su entendimiento matemático a través de la teoría matemática de Tononi y de la conciencia, que hemos hablado varias veces, que es el cero y el uno, un cero cuando no hay actividad neuronal y un uno cuando hay una transmisión neuronal. Y la interrelación entre un estímulo externo al cerebro, como una estimulación magnética transcranial, y una recepción y respuesta del cerebro a ese estímulo, que vaya arriba de punto 31, es que lo que está ahí está consciente. Como por ejemplo un ser humano que está en un intensivo que tiene más de punto 31, está consciente que no pueda mover ni un dedo ni una pestaña, pero está consciente. Puede tener un síndrome de enclaustramiento. Mientras que si tiene un punto 0,0000 y 1 millón de ceros y un 1 al final, puede ser una piedra que responde a un estímulo láser que se rompe. Quiere decir que la conciencia está en todos lados, como diría Paracelso, como diría Aristóteles y como dirían otros científicos. Entonces, a través de la información matemática, hay un libro muy bueno que se llama La nueva mente del emperador, que ya lo terminé de leer, de Roger Penrose, un premio Nobel de física que escribió la matemática de los agujeros negros, habla sobre esa terminología de la conciencia como evento cuántico, que fue lo que yo escribí aquí en el año 2015. Y ahora ya lo comprobé con ese libro de Roger Penrose y La nueva mente del emperador. Todo lo que escribí aquí, lo escribí por propia inspiración, si lo quieren ver así, puede estudiar muchas cosas. Y ahora ya encontré un premio Nobel de física que dice lo mismo. Pueden leer el libro, está en Sofos incluso. Pues no sé, no está barato, está en español por lo menos, que yo traté de leerlo en inglés, pero ya saben, filosofía, física, un poco difícil. Entonces todo eso nos da la idea de cómo que es el burnout y cómo lo podemos tratar. Desde el punto de vista de Jung dijo hace 100 años que la cultura estaba tendiendo a la depresión
Y la cura de la depresión era el sentido del alma. Ese sentido del alma es el sentido de la vida. Es algo que investigó Víctor Frank en Auschwitz, cuando se dio cuenta que la gente que sobrevivía era aquella que tenía un sentido de vida. ¿Qué es un sentido de vida? Algo por qué vivir. Puedo vivir por mi mujer, por mis hijos, por Dios, por la espiritualidad, por mi fe. El que tiene sentido de vida se levanta todos los días con ánimo. El que pierde su sentido de vida se va a deprimir. Lo dijo Jung hace 100 años y nadie le hacía caso. Hoy las neurociencias nos están diciendo que la gente deprimida por burnout o por lo que sea, por la cultura, por el consumismo, por lo que sea, tienen el lóbulo frontal disminuido en tamaño. ¿Y qué creen que hace la espiritualidad? Fomenta el desarrollo del lóbulo frontal en la materia gris. ¿Qué es lo que hace la espiritualidad? Crear más conexiones cerebrales para poder pensar de diferentes puntos de vista, como hacemos hoy, desde la religión, filosofía y ciencia, son diferentes puntos de vista. Y esas interconexiones nos crean, ¿qué creen ustedes? Compasión, bondad, caridad. Entonces, si ustedes hacen ejercicios espirituales, o rezan, oran y se vuelven meditadores, o hacen el rezo del Islam, o hacen meditación budista, o rezan el rosario, o practican los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, o sencillamente se ponen a meditar y a hacer mindfulness, eso fomenta el desarrollo cortical del lóbulo frontal y los va a hacer más felices y más contentos. Los estudios de Lisa Miller, los estudios de Andrew Newberg, publicados en PubMed, si quieres se los mando para que lo lean, dan respaldo al sentido de la vida que decía Jung y al sentido de la vida que decía Víctor Frank desde el punto de vista psicológico. Hoy tenemos neurociencia con aparatos que pueden ver el cerebro por dentro y nos pueden decir la forma de solventar esta depresión de la cultura, ese malestar de la cultura, decía Freud, más hasta Freud lo decía, esa sensación de depresión, de angustia, de necesidad, de que debe buscar un sentido en la vida, lo puede dar la espiritualidad y lo pueden fomentar ustedes con las técnicas de enfoque. Esas técnicas de enfoque que promueven las religiones, esas técnicas de enfoque que promueven el mindfulness, que lo promueve el budismo, que lo promueve el cristianismo, que lo promueve el islam, que lo promueve el judaísmo. Todas las religiones promueven el amor al prójimo. Y las oraciones, los diferentes rituales que promueven las oraciones y las religiones fomentan el lóbulo frontal y los va a hacer más feliz y más contento. Entonces, el tratamiento de la depresión que soy, por eso más espirituales, es lo que le decía Jung a los que fundaron los Alcohólicos Anónimos. Dijo que necesitaban un sentido de vida para salir del alcoholismo. Y la gente que se vuelve alcohólica y llegan al fondo, que tocan el fondo y después quieren salir y se apegan a su espiritualidad, la que sea, salen. Los que no se apegan a la espiritualidad les cuesta más. No digo que no salen, porque tal vez sí salen, pero les cuesta mucho más. Entonces hay que reconsiderar la espiritualidad o el enfoque mental, que es lo que promueve la espiritualidad. Nosotros tenemos un sistema de red neuronal automático en el cerebro, que es con el que sobrevivimos, que ocupa el cerebro el 98% del tiempo. Y una red, digámosle, de enfoque, de calma o tranquilidad, que la promovemos con la espiritualidad. Cuando estamos enojados, no podemos pensar. Cuando comenzamos a contar con la respiración, se apaga la emoción. Es que funciona el cerebro como fuera un sub y baja. Entonces, quieren estar menos estresados, recen. Quieren estar menos estresados y enojados, cuenten o mediten o hagan mindfulness o respiren profundo o relajen su cuerpo o tengan un buen recuerdo cada momento que estén estresados y eso les va a mejorar y les va a ayudar. Doctor, ¿cuál sería la síntesis aquí? Bueno, la síntesis, Edgar, podríamos enfocarlo desde el punto de vista tanto filosófico como religioso y como científico. El burnout es una enfermedad mental, una enfermedad espiritual, una enfermedad del alma, diría Jung, que podemos tratarla con ejercicios de concentración de la mente. Nosotros le llamamos juego de la atención y estamos haciendo una investigación para comprobar todas estas teorías y poder ver cómo la gente que llegue estresada a operarse, los ponemos a respirar conscientemente, los ponemos a relajarse conscientemente y los ponemos a que se recuerden el mejor momento de su vida como primera etapa.
En una segunda etapa les decimos que hagan la respiración consciente en el tráfico, la respiración consciente en una cola del banco, en el mercado, en la terminal, cuando vayan a su trabajo, cuando regresen a su trabajo, cuando se van a acostar a dormir, que relajen su cuerpo poco a poco y que se recuerden. Y después en su vida diaria, que lo apliquen 5 minutos o 3 minutos encontrando algún tipo de actividad, o una meditación con los ojos abiertos, una respiración con los ojos abiertos, o concentrarte algo como pintar, como escribir, como cantar, como orar, como contemplar, como reflexionar, como imaginar. Este tipo de ejercicios se llaman juegos de la atención. Nosotros estamos estudiando ese tipo de aplicaciones para que la gente se mejore del estrés, de los nervios y de los nervios. La gente, "No, tengo muy alterados los nervios", me dicen cuando llegan al hospital. Entonces los ponemos a hacer eso y todos los pacientes, sin excepción, han mejorado su estrés y su miedo y todo lo que traen de la calle y van a entrar a operarse y se mejoran. Quiere decir que ustedes practican esto cada vez que están estresados, emocionados, enojados o lo que sea, van a mejorar su cerebro, lo van a conectar más porque se forman más conexiones cerebrales y van a ser más felices y van a estar en mejor estado de bienestar, por lo que deben de practicar. Doctor, a mí me han preguntado dónde pueden encontrar el libro. Bueno, se pueden comunicar a mi teléfono de WhatsApp 4019-8373 y se los mandamos a su casa si viven aquí en la capital. Si no, también pueden ir a mi clínica, ahí lo tenemos en físico, se los damos de una vez. Cuesta 150 quetzales a precio de costo porque vale más en otros lados. Y mi oficina está en la segunda calle, 2519, zona 15, edificio multimédica, oficina 406. Ahí está mi secretaria, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Voy a llamar, ¿verdad, doctor? Pueden llamar al 2385-7507 y 2385-7508. Llaman a mi secretaria, le dan su número de su casa, le hacen el depósito por 150 quetzales y se los mandamos a dejar a su casa para que sea más fácil de poderlo obtener. Y se los autografiamos y se los dedicamos y platicamos y les recomiendo que se metan a la página. La página se llama Desde el Umbral de la Muerte en Facebook. Entonces, todas estas entrevistas que hacemos con Edgar las subo cada semana y a veces hago TikToks o a veces me invitan a dar conferencias en otro lado, algunas entrevistas en la tele y en otras áreas, y todo lo voy subiendo ahí, todo relacionado con los temas que revisamos sobre la verdad del alma, que está en este libro, y aquí sobre la verdad del mundo y de Dios, que está en el segundo libro. Y en el tercer libro que estoy haciendo, estamos escribiendo cómo enseñarle a los niños de 0 a 100 años, es decir, a todas las personas, a ser más felices, estar en mejor estado de bienestar a través de todo este montón de conocimientos que gracias a Dios he podido leer desde que me morí 2 veces y mi cerebro se reconectó y de alguna forma leo casi un libro por semana, a veces leo 2 o 3 libros al mismo tiempo y eso me ha abierto la posibilidad de entender muchas cosas que antes no entendía y que ahora entiendo un poquito más. Bien, muchísimas gracias, doctor. Se nos terminó el tiempo en Conexión Académica. Le agradezco mucho que lo haya compartido con toda nuestra audiencia. Gracias a todos. Bien, amigos, amigas y amigos, el tiempo ha terminado para Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el Umbral de la Muerte y del libro Morí y Vi. El tema que tratamos con el doctor Roy es el agotamiento. Ahí me van a disculpar el Inglés. burn out. Burn out. Burn out. Excellent. Ese fue el tema que platicamos con el doctor. Amigas y amigos, esto fue Conexión Académica.